TELDE DUE, Teleeducación para el Desarrollo. Bienvenidos, señores estudiantes, al curso de titulación en educación, enfoques pedagógicos y didácticas contemporáneas. En esta ocasión vamos a desarrollar la segunda unidad correspondiente a la segunda semana. Dicha unidad tiene por título El profesor promotor del aprendizaje. Esta unidad comprende los siguientes contenidos temáticos. Primero, el objeto de la didáctica. En segundo lugar, las percepciones del aprendizaje. En tercer lugar, la teoría del procesamiento de la información. En cuarto lugar, la teoría psicogenética del aprendizaje de Jean Piaget. Y por último, la teoría sociocultural del aprendizaje de Lev Vygotsky. Quiero incidir en que, al igual que en la semana pasada, hoy estaremos haciendo una síntesis de estos contenidos que deben servirles de base a todos ustedes para poder ingresar a las conferencias con los aprendizajes previos reforzados con el material que está a disposición de ustedes para poder profundizar estos temas que vamos a desarrollar de manera sintética. En primer lugar, veamos muy brevemente el objeto de la didáctica. Todo maestro, todo docente tiene que tener bien claro cuál es el objeto de la didáctica, es decir, qué estudia la didáctica. Al respecto, existen algunas posiciones que son diferentes. Quienes ven a la pedagogía como una ciencia consideran que la didáctica es un capítulo de la pedagogía, es decir, una ciencia que forma parte de ella. Quienes ven a la educación como la ciencia, entonces ellos tienen una visión diferente, pues consideran que existen diversas ciencias de la educación, por lo tanto la didáctica sería una ciencia independiente. Un aspecto reduccionista de la didáctica es verla a ella como el capítulo de la pedagogía, la ciencia que se dedica única y exclusivamente a las estrategias de enseñanza, es decir, la ven como un paquete, como un conjunto de técnicas que los docentes utilizan en la práctica pedagógica para lograr el aprendizaje. Quienes ven la didáctica desde otro punto de vista, desde otro ángulo, consideran que la didáctica está vinculada a todos los elementos del currículum. Por lo tanto, la ven de una manera pedagógica, la ven de una manera realmente profunda. Nosotros preliminarmente la vamos a definir a la didáctica como la ciencia de la enseñanza y del aprendizaje. Es decir, el objeto, el campo, el mundo, el fenómeno donde se mueve la didáctica es la enseñanza y el aprendizaje, entendidos estos como un proceso. Pues bien, pero en esta semana vamos a incidir mucho en el aprendizaje, por una sencilla razón, porque las didácticas contemporáneas han sido elaboradas teniendo como base las teorías cognitivas del aprendizaje. Y si un docente no conoce los principios, no conoce en su amplitud las diversas teorías del aprendizaje, difícilmente va a poder entender las didácticas que estudiamos la semana pasada. En primer lugar, es importante que sepamos cuál es el origen del término aprendizaje. Como ustedes pueden observar, esta deriva de la voz del término latino apprehendere, ¿cierto? Apprehendere, que significa tomar, coger, agarrar, apropiarse de algo. En un sentido analógico, significaría que el aprendizaje es un proceso de apropiación de los objetos del entorno, de los objetos de la realidad. Pero no es un aprender físico,
de alguien que toma con la mano un objeto cualquiera de la realidad, sino se trata de un fenómeno mental, es un fenómeno que se trabaja con la mente. Es la mente cuando define, cuando por un proceso de abstracción aprehende los objetos, aprende sus características, aprende sus cualidades, lo aprende como fenómeno. Este concepto de aprender se estudia mucho en la filosofía, sobre todo en la nociología, en la teoría del conocimiento, ¿cierto? Cuando se dice que el conocimiento no es sino un proceso de aprehensión, es porque se está produciendo realmente un aprendizaje que tiene relación con su origen etimológico, es decir, de la palabra aprender. Pues bien, en la actualidad, y tratándose del aprendizaje, el que hay que reforzar, se considera que existen tres paradigmas del aprendizaje, o sea, tres maneras o formas de ver el aprendizaje en cuanto a su proceso, es decir, cómo el hombre realmente aprehende los objetos de la realidad. El más antiguo de los paradigmas que justamente sirve de base a los enfoques y modelos didácticos tradicionales es aquel que ve a la didáctica como adquisición del conocimiento. Es decir, el conocimiento simplemente se adquiere de una manera realmente mecánica por repetición. Es decir, este enfoque obedece pues al punto de vista tradicional, antiguo, en el cual se consideraba que la mente humana es como una tabula rasa, en donde el maestro desde afuera grababa el conocimiento en la mente del estudiante, haciéndolo repetir en base a ejercicios constantes y castigos en forma permanente hasta que aprendía él de memoria el conocimiento, porque se veía que en la medida en que éste se ejercitaba, el conocimiento iba a quedar asimilado, entre comillas, en la mente. El segundo paradigma es el que ve el aprendizaje como adquisición de respuestas. Este pues es el gran cambio que se dio en la concepción del aprendizaje cuando entra en boga las teorías conductistas del aprendizaje, cuando se considera que el aprendizaje no son sino los cambios de conducta que se obtienen, que se dan en la persona como producto de la práctica, como producto de la experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, pues el maestro en la parte didáctica, en el momento de diseñar el aprendizaje, él construía, elaboraba conductas anticipadas, previstas, que el estudiante tenía que realizar. Y en tercer lugar, el paradigma que entiende el aprendizaje como construcción del conocimiento, que tiene una base cognitiva, que es justamente pertenece a las didácticas interestructurales, según Miguel de Subiría, en donde la mente se considera como un órgano activo que justamente con el enseñante, que también es un órgano activo, las dos interactúan y colaboran para construir realmente el conocimiento, en donde intervienen la calidad de las estructuras mentales que tiene el estudiante. Pues bien, entre las didácticas contemporáneas tienen como base pues estas teorías cognitivas. Hay una de ellas que se denomina el aprendizaje debido al procesamiento de la información, uno de cuyos modelos es de este pedagogo norteamericano Robert Gagne. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, la teoría del procesamiento de la información considera que la mente humana funciona análogamente como una computadora, es decir, la información de entrada, que es el input, y las respuestas, que es el output, es decir, la conducta. Esta teoría es una teoría intermedia entre las teorías conductistas
y las teorías constructivistas o teorías cognitivas del aprendizaje. Pues bien, como ustedes pueden ver ahí, la información del entorno, ¿cierto? La información del entorno ingresa a la mente a través de una serie de órganos receptores, que son realmente las sensaciones, y de ahí se procesa, es decir, pasa una serie de etapas, es decir, pasa a una memoria de corto plazo y a una memoria de largo plazo, en donde queda realmente almacenada de acuerdo al tipo de información que se tiene. De ahí esta información pues sufre un proceso de retorno cuando la persona o el estudiante la ha asimilado con mucho cuidado y requiere después recuperarla para poder utilizar. Este proceso que está aquí descrito de manera general lo vamos a estudiar en las conferencias y con la participación de ustedes de una manera detallada. Ahí vamos a ver cómo la atención, fíjense, la atención, que es un proceso cognitivo del hombre, juega una importancia realmente capital, como la percepción juega otra importancia capital, como la motivación juega un papel tan importante en esta teoría del proceso de la información. Indudablemente que las teorías del aprendizaje, así como en otros campos del saber, no lo explican todo. Las teorías son explicaciones parciales de la realidad, pero es así como se construye el conocimiento en base a las teorías. Esta teoría del procesamiento de la información es útil para el maestro en el aula de clase o simplemente es un juego de especulación. No, esta teoría también tiene algunos aspectos importantes que son aplicables en el aprendizaje. La siguiente teoría es la teoría de este psicólogo famoso suizo, Jean Piaget. Jean Piaget, pues, sería bueno que ustedes se interesen por conocer su pasado, su historia, su formación desde joven, de cómo él se interesó por esta rama del conocimiento. En sí, Jean Piaget fue un filósofo que estuvo interesado en la naturaleza del conocimiento, pero para poder explicar la naturaleza del conocimiento, él tuvo que valerse de estudios de biología, ¿cierto? Y también de estudios de psicología, para lo cual también él tuvo que estudiar estas dos ramas complementarias, y es en base a la síntesis de los conocimientos de estas tres disciplinas es que Jean Piaget llega a construir esta teoría que se llama psicogenética del desarrollo intelectual, es decir, él nos explica cómo se origina el conocimiento y cómo se desarrolla el conocimiento. Hay algunos conceptos claves importantes que vamos a estudiar en este tema que van a ser muy útiles para el maestro, es decir, cómo la persona construye el conocimiento, cómo se da el proceso de asimilación y acomodación de las estructuras, qué función juega la adaptación en la vida realmente de las personas, cuáles son las etapas del desarrollo del pensamiento, desde el nacimiento del ser humano, qué son las estructuras mentales como herramientas que le permiten al ser humano aprender y asimilar la realidad, y el papel que desempeña el maestro de acuerdo a esta teoría, que es el de facilitador del aprendizaje. Esta teoría de Jean Piaget, en donde el maestro es un facilitador del aprendizaje, estuvo en boga muchísimo tiempo, en donde los que tuvimos la oportunidad de experimentar, teníamos un papel que cumplir dentro del proceso didáctico. ¿Por qué? Pues, porque considerábamos que tanto el niño como el joven era un intelecto, era un investigador realmente natural, que actuaba de acuerdo al nivel de sus estructuras mentales. Y por último, vamos a estudiar también
a Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, un personaje ruso que, como ustedes pueden ver, vivió realmente pocos años, pero fue muy pródigo en su producción y ha dejado ingente información muy importante sobre la percepción que tuvo él del aprendizaje. Él tiene una posición diferente a los personajes que hemos visto realmente anteriormente y considera que el aprendizaje necesariamente es un proceso social que se da dentro de un contexto, que todo, en donde no puede existir aprendizaje si no existe dos o más personas. Muy bien, en ese intercambio, de acuerdo a los roles sociales que van cumpliendo las personas, se dan fenómenos interpsicológicos e intrapsicológicos. Los interpsicológicos se dan en el diálogo, en la conversación, en la discusión, en el intercambio de información, a partir del cual, una vez finalizado se da el proceso de internalización intrapsicológico, por lo cual cada persona realmente construye sus aprendizajes. Esta teoría se utiliza mucho en el aprendizaje social, es decir, en el trabajo, en la enseñanza y en las estrategias que trabajan con aprendizajes cooperativos, en donde el maestro y la cultura desempeñan el papel de mediadores. Pues bien, uno de los aspectos importantes de Lev Vygotsky, que se considera el gran aporte en la pedagogía y en las teorías del aprendizaje, es lo que le llama la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo no es sino el espacio comprendido entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. El nivel de desarrollo real, diríamos así, al igual como Ausubel, es el conocimiento que nosotros tenemos en un momento determinado, y el nivel de desarrollo potencial es el aprendizaje, los logros realmente previstos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esta zona de desarrollo próximo, la tarea del docente es conducir al estudiante de un nivel de desarrollo real a un nivel de desarrollo potencial a través de una serie de estrategias didácticas que son justamente las que vamos a ver en las clases realmente posteriores. Pues bien, hasta aquí hemos avanzado de una manera global con respecto a estos temas del aprendizaje que, repito, son importantes porque ellos son la base de las didácticas denominadas contemporáneas, de acuerdo a la definición de Miguel de Zuviría, que nosotros hemos visto la semana anterior. No olviden también que semana a semana estamos dejando una serie de trabajos aplicativos con los que ustedes tienen que cumplir como el presente que les estamos realmente mostrando. Hasta aquí hemos llegado y me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Muchas gracias. En cuarto lugar, la teoría psicogenética del aprendizaje de Jean Piaget, y por último, la teoría sociocultural del aprendizaje de Lev Vygotsky. Quiero incidir en que, al igual que en la semana pasada, hoy estaremos haciendo una síntesis de estos contenidos que deben servirles de base a todos ustedes para poder ingresar a las conferencias con los aprendizajes previos reforzados con el material que está a disposición de ustedes para poder profundizar estos temas que vamos a desarrollar de manera sintética. En primer lugar, veamos muy brevemente el objeto de la didáctica. Todo maestro, todo docente tiene por título el profesor promotor del aprendizaje. Esta unidad comprende los siguientes contenidos temáticos. Primero, el objeto de la didáctica. En segundo lugar, las percepciones del aprendizaje. En tercer lugar, la teoría del procesamiento de la información en TELDE DUE, teleeducación para el desarrollo.
Bienvenidos, señores estudiantes, al curso de titulación en educación, enfoques pedagógicos y didácticas contemporáneas. En esta ocasión vamos a desarrollar la segunda unidad correspondiente a la segunda semana. Dicha unidad tiene que tener bien claro cuál es el objeto de la didáctica, es decir, qué estudia la didáctica. Al respecto, existen algunas posiciones que son diferentes. Quienes ven a la pedagogía como una ciencia consideran que la didáctica es un capítulo de la pedagogía, es decir,